Yo voy a dividir mi intervención en 5 partes. Comenzaré hablando en términos mucho más generales de los del profesor Alario de la importancia del agua. Comentaré luego las características del agua como bien económico, por qué el agua es un bien económico. Me referiré a la demanda y a la oferta del agua, a los mecanismos que conectan esa oferta y esa demanda, y terminaré con algunas reflexiones. Y comienzo hablando de la importancia del agua. El excelentísimo señor presidente de la Academia de Ciencias ya ha explicado que el agua es absolutamente la molécula más importante de las existentes y que es un elemento verdaderamente esencial y clave para la vida. Y de hecho, todas las reacciones químicas en los procesos vitales se llevan a cabo en presencia de agua. Ha habido muchas teorías en el pasado sobre el origen del agua y muchas teorías que han situado el origen del agua en el planeta Tierra. Pero parece que los descubrimientos de la astrofísica apuntan hoy a la existencia de agua en forma de hielo en nuestro sistema solar. En una serie de áreas hay datos de una de las lunas de Júpiter, Europa, o el Encelado, que es un satélite de Saturno, o Marte, más próximo a nosotros, todo nuestro sistema solar con agua en forma de hielo. Y además, más recientemente, con el telescopio Hubble, pues se sugiere, yo creo que hay prácticamente evidencia de la existencia de agua en algunos planetas de otras galaxias distintas de la nuestra. La impresión científica es que dentro de nuestro sistema solar los objetos más ricos en agua son los cometas, y que probablemente impactos de cometa sobre nuestro planeta Tierra son los que liberaron el agua helada que albergaban esos cometas, y contribuyeron a llenar los océanos de la Tierra. Pero claro, con eso aparece el agua en la Tierra y el principio de la vida en nuestro planeta es un proceso de muchos millones de años. El año pasado, con estudios, primeros unos en Rusia, otros en Estados Unidos, experimentos de laboratorio confirmaron que la formación de los aminoácidos se podía producir en una atmósfera saturada de vapor de agua, en la que hubiera metano, amoníaco e hidrógeno con fuertes descargas eléctricas. Y esos aminoácidos explicarían ese mismo concepto, su aparición en la Tierra, y a partir de los aminoácidos integrados en estructuras químicas más complejas se llega al ácido ribonucleico, el RNA, parece que la molécula clave de la vida. El agua es, en ese proceso, y como ha explicado muy bien el profesor Alario, el elemento decisivo, imprescindible para el nacimiento de vida en la Tierra, que se inicia en el océano, con la aparición de océanos, en la última versión probablemente por choques de cometas que tenían agua helada sobre el planeta Tierra y que llenan los océanos, y todo ello hace más de 3.000 millones de años. Nacimiento de los océanos. Ciertamente, como ha explicado el presidente de la Academia de Ciencias, tomando el texto de la Carta de Agua del Consejo de Europa, años 67 y 68, no hay vida sin agua, y más todavía, el agua es absolutamente indispensable para cualquier actividad humana.
A partir de ese hecho, de ese agua tan fundamental, sin ella no hay vida y sin ella no hay actividad humana, el desarrollo y la gestión de los recursos hídricos naturalmente ha sido una preocupación constante de todas las sociedades a todo lo largo de la historia, puesto que se trata de un elemento absolutamente fundamental. Y en las últimas décadas se han producido fenómenos como el aumento de la demografía y la presión demográfica, la desertización de algunas áreas geográficas o la creciente contaminación de otras, que ha hecho que la preocupación haya pasado de ser una preocupación en tiempo presente por el disfrute del agua, por la necesidad del agua, y haya pasado a ser una preocupación en tiempo futuro con concepto de sostenibilidad. Y hoy el problema que yo creo que se plantea a nivel mundial es el de garantizar un uso responsable del agua para que el agua existente, que afortunadamente es mucha y cubre todas las necesidades, pero bien utilizada, permita satisfacer las necesidades presentes de la humanidad sin comprometer las de las generaciones futuras, en ese concepto de sostenibilidad. El tema de las utilizaciones del agua, pues naturalmente tiene muchos enfoques y tiene todo tipo de implicaciones ecológicas, sociológicas, políticas. El agua, un bien único, con características muy especiales y muy singulares que le distinguen de todos los demás, un recurso que tiene múltiples usos alternativos y que a consecuencia de eso, al existir esa diversidad de utilizaciones del agua, distintos usos alternativos, pues es un bien económico, susceptible de entrar en un análisis económico no muy diferente del que hacemos con todos los demás bienes, como pasa con todos los recursos escasos. Y vamos a dedicar unos minutos a características del agua como bien económico. La vigente Ley de Aguas, Ley 29 de 1985, señala en su preámbulo, leo, el agua es un recurso natural escaso, sin duda, indispensable para la vida y para el ejercicio de la mayoría de las actividades económicas, quizás se podría decir de todas las actividades económicas, irreemplazable, no ampliable por la mera voluntad del hombre, irregular en su forma de presentarse en el tiempo y en el espacio, fácilmente vulnerable y susceptible de usos sucesivos. Buena definición. Asimismo, sigue el preámbulo de la Ley de Aguas, el agua constituye un recurso unitario, toda el agua al final es la misma agua, presentándose en distintas formas, un recurso unitario que se renueva a través del ciclo hidrogeológico, luego hablaremos de él, y que conserva a efectos prácticos una magnitud casi constante dentro de cada una de las cuencas hidrográficas del país. Es decir, a lo largo del tiempo, cada cuenca evoluciona a lo largo del tiempo, variable según periodos, estacionalidad, según incluso días, según horarios, en sus consumos, en muchas cosas, pero prácticamente con un ciclo hidrológico que tiende a repetir el mismo volumen de agua disponible en cada cuenca hidrológica y por tanto en el conjunto de nuestro país. Hasta aquí el preámbulo de la Ley de Aguas. Le sucede al agua que no es un bien homogéneo porque aparece en distintas formas. Digamos, en términos vulgares, los ríos, los acuíferos, los manantiales, y aparece con distintas calidades de salinidad, agua salada o agua dulce, de potabilidad, agua potable o no, y de otros atributos que varían según los lugares y según el tiempo. El agua es lo que en términos económicos debemos denominar un bien común.
un bien que es accesible, que puede ser disfrutado por el común de las personas que están sobre la superficie de la Tierra, un bien común. Pero a consecuencia de eso tiene la denominada la tragedia de los comunes, es decir, el permanente problema potencial de sobreexplotación, porque cualquier consumidor, como tiene acceso al agua, puede hacer de ella un uso inadecuado y entonces cada consumidor u osario pues tiene el riesgo de poder utilizar ese agua sin prestar atención a los efectos del consumo sobre el estado en que queda ese bien para el resto de los consumidores. Bien común, accesible para todos, pero con cuidado de cómo ese uso no perjudica el derecho de los demás. Ese efecto es todavía más importante en términos intergeneracionales. Porque claro, si el uso común que hiciera nuestra generación desbordara las capacidades de recuperación, pues estaríamos dejando coja falta de agua a la próxima generación por esos riesgos de sobreexplotación y de las correspondientes desertizaciones, de las que hay ejemplos ciertamente en el mundo. Y por ello parece aconsejable la introducción, en todo caso, de criterios que doten de racionalidad a los usos alternativos del agua y también que su suministro, el cómo se ordena el suministro y el consumo de ese agua, bien común al que todos tienen acceso, pero esté ordenado por los poderes públicos, porque de otra manera existe riesgo de esa sobreexplotación y desertización o de problema de falta de equidad en el consumo de ese bien común. Por tanto, suministro en el que necesariamente tiene que aparecer la responsabilidad de los poderes públicos. No digo que todo el tratamiento del agua tenga que ser hecho por la administración pública o por instituciones públicas, pero sí que hace falta la presencia ordenadora de los poderes públicos. Pasamos a considerar la demanda de agua. Son datos publicados por la FAO que resumen la demanda de agua con distintas finalidades productivas y ahí se ve en el cuadro, no sé si lo aprecian en la distancia, pero la primera columna en la parte izquierda del cuadro se refiere al consumo doméstico, la siguiente al consumo industrial, la tercera al consumo agrícola y la cuarta al total, suma de esos tres consumos en que, simplificando, doméstico, industrial y agrícola, se han resumido las posibles utilizaciones del agua. Aquí se ve cómo en el total del mundo, con este dato publicado por la FAO, tuvimos un consumo de 3.862 kilómetros cúbicos de agua. Es decir, kilómetros cúbicos quiere decir 10 a la 9, 3.862 no, 10 a la 9 no, sí, 10 a la 9, 3.862 kilómetros cúbicos de agua. Ahora, lo que es importante es ver cómo se distribuyó y cómo se distribuye esa demanda. Naturalmente, las cifras están evolucionando en el tiempo. En el total del mundo, que es esta última línea, se ve que de ese consumo total de demanda de agua, la demanda doméstica fue el 11% en el total del mundo. La demanda industrial de agua, agua para procesos industriales, fue el 19, 11 y 19, 30, y la demanda agrícola en el conjunto del mundo fue el 70% restante. En el caso concreto de nuestro país, de España, con datos de la FAO del 98 al 2002, la media de ese cuatrienio, dice que el consumo doméstico fue el 13%, parecido al 11% de media del mundo,
que el consumo industrial fue el 19%, exactamente la media del mundo, y que el consumo agrícola fue el 68%, es decir, nada menos que el 68% del agua tratada, es decir, aquí no está contada el agua directa de la lluvia, sino el agua tratada para unas y otras demandas, pues el 68% de ese agua fue consumo agrícola. Y es curioso que ese consumo agrícola es muy distinto según la latitud y según el nivel de desarrollo de cada país. Por ejemplo, si en España el 68% del agua es demandada, es consumida por la agricultura, pues en Oceanía es todavía más alto, el 70%. En Asia todavía más alto, el 82%. Y en África todavía más alto, el 86%. Pero en cambio, en América, el consumo de agua para la agricultura es solo el 49%, y en el conjunto de Europa, solo el 29%. Tienen una lluvia distinta distribuida y agua tratada que hay que dedicar a la agricultura, regadíos incluidos, representa solo el 29%, menos de la mitad de nuestro 68%. Es decir, en España tenemos todavía más de 2/3, o el tipo de 2/3 de la demanda total de agua tratada que se consume en la agricultura. En la industria también hay diferencias importantes. La media del mundo es que la industria consume el 19% del agua tratada, pero claro, aquí las áreas menos desarrolladas que en la agricultura consumían más, en la industria consumen menos. Frente a la media del 19% del mundo, el 11% Oceanía, el 4% África, el 9% Asia. Y en cambio, países desarrollados consumen más agua en la industria. Así, por ejemplo, Europa consume el 55% del agua tratada. En la media de Europa se dedica a la industria, y en América, incluye el norte y el sur, porque en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, el consumo es el 48% del total del agua tratada va a la industria, en México el 5%, y en la media de toda América solo el 35% es lo que se destina a la industria. Y el consumo doméstico, que tiene diferencias menores, y frente a esa media mundial del 11%, España estamos en el 13%, Europa en el 16%, Asia en el 9%, América el 16%, África el 10%, números todos más coherentes con esa media mundial del 11% del agua destinada a consumo doméstico. Pero sí llamó la atención sobre la importancia de la agricultura en España, que está consumiendo, con los últimos datos que conozco publicados por la FAO, nada menos que el 68% del agua tratada después de beneficiarse del agua de la lluvia que directamente afecte a la agricultura. De los estudios realizados sobre esta demanda de agua, sale la conclusión de que se trata de una demanda poco elástica al precio, es decir, es una demanda bastante rígida, y subir o bajar el precio del agua influye algo, pero influye poco en la demanda de agua. Aunque el agua fuera más barata, no se consume más, y aunque fuera más cara, apenas se consume menos. Eso es consecuencia, seguramente, de dos razones. De un lado, porque el agua carece de bienes sustitutivos, no hay alternativas. Cuando se necesita agua, se necesita agua. Y de otro lado, porque el gasto, en general, representa una parte pequeña de los costos, tal como hoy están administrados los costos y las tarifas del agua, prácticamente en todos los usos. Tanto en lo doméstico como en la agricultura como en la industria, el agua en general no tiene un precio o una tarifa tan alta como para que llegue a influir sensiblemente en la demanda. En el consumo del agua doméstica, de estudios hechos, resulta que hay al menos 3 variables importantes que afectan. Una, naturalmente, es la renta per cápita.
las familias con más renta y los países con más renta media per cápita consumen más agua per cápita. De alguna manera las condiciones de higiene, de limpieza, de ducha diaria, de muchas cosas, más nivel de vida, dan más consumo de agua. Segunda idea que influye también, el tamaño y composición de los hogares. Y ahí influye en sentido inverso porque familias más numerosas en general per cápita consumen menos que las familias menos numerosas. El que más consume es el soltero, la persona que vive sola. A medida que hay más familia per cápita decrece. Y se comprende porque hay algunas necesidades de agua de tipo limpieza de la casa, otros aspectos generales que son bastante independientes del número de miembros de la familia. Y luego también influye el tipo de vivienda, naturalmente cuartos de baño o duchas. Por ejemplo, el consumo es muy superior en la familia que tiene hábitos de bañarse que de ducharse. Y la ducha encima es más saludable. Yo debo reconocer que en casa los baños no los hemos estrenado. Nos duchamos, pero bañarse prácticamente no se baña nadie. En la demanda para usos agrícolas e industriales es donde están las mayores diferencias, como hemos visto, porque el consumo doméstico es pequeño y además con menores diferencias. En la agricultura, naturalmente, en esa demanda para la agricultura de agua, influyen variables como el clima, como la meteorología, como el tipo de cultivos, como la extensión de los regadíos. Y no es extraño encontrar que la agricultura sea un sector, como en España, con un gran consumo de recursos hídricos, en función también de los modos de producción. En España seguimos teniendo algunas áreas donde todavía en la agricultura se riega, como dicen los agricultores, a manta, es decir, inundando las hectáreas que se quiere regar, lo que naturalmente representa un verdadero despilfarro de consumo de agua, claro, y que explica ese 68 tan alta. Pasa también en la agricultura otro hecho distorsionante, y es que en general el precio del agua para usos agrícolas suele estar subvencionado. En España yo creo que lo está claramente, y naturalmente eso es probablemente una práctica que debe cambiar para una exigencia de valorar las cosas en el valor que verdaderamente tienen, pero en general está subvencionada. Nuestra lámina siguiente, todavía sobre la demanda, presenta un poco la posible evolución en el tiempo de esa demanda de agua. Viendo aquí el total de la demanda, ¿qué va a pasar del año 2000 a 2050? Pues es curioso ver los distintos colores. Este color bajo, de color azul oscuro o gris, es la agricultura, y en ella se ve que en 50 años va a reducirse algo el consumo de agua en el mundo, pero no mucho, solo un 10%. Pasa a ser 0,9 veces el del año 2000. Como en los hogares, claro, el avance de nivel de vida de los países emergentes y de los países no desarrollados les lleva a consumir más agua, el aumento de la población también, y eso hace que se multiplique por 2,3, es decir, tienen un aumento del 130% en 50 años. Como la industria se multiplica por 5 veces el consumo de agua. De un lado porque la industria crece en el mundo, y países que hoy todavía no son industriales o que apenas son industriales lo van a ser mucho más en 50 años. Y además la industria tiende a utilizar más agua como tendencia cada año, y eso hace que se multiplica por 5,1, es decir, aumenta un 410%. Y por último, la industria, y fundamentalmente la energía, va a multiplicar su consumo, según las últimas previsiones, por 2,4 veces. Me he permitido traer copia del texto que les digo y de los gráficos que están disponibles para poder recogerlo, de manera que si quieren ustedes no hace falta tomar datos porque ahí tendrán todo. Y es curioso que como demanda total de agua y consumo total de agua, en estos 50 años el aumento que se produce del consumo es un 55%.
equivalente a un 0,88% anual de consumo de agua en total. Es decir, los hogares consumen más, la industria consume más, la propia energía va a consumir más, pero la agricultura consume menos. Y claro, como está consumiendo el 70% del total, eso casi equilibra y en total hay un aumento pequeño de un 0,88% anual previsto en los próximos 50 años. Esta es la demanda. ¿Qué pasa con la oferta? Este es un gráfico que yo creo que es expresivo, tomado del Servicio Geológico de Estados Unidos, United States Geological Service, y presenta de un modo como fácil un poco el ciclo del agua en la Tierra. Arrancamos del agua contenida en los océanos, el efecto del calor del Sol, claro que es el gran actor siempre, da lugar a evaporación del agua, y esa evaporación del agua con un proceso de condensación da lugar a agua contenida en la atmósfera y más condensada a precipitaciones. Y esas precipitaciones se traducen en la lluvia, y esa lluvia da lugar a escurrimientos de agua a ríos, agua de la lluvia que va por los cauces de los ríos. Da lugar a que ese escurrimiento de agua por los ríos da lugar a almacenamiento de agua potable en embalses o en lagos naturales. Y también parte del agua se filtra y se producen filtraciones, y eso da lugar a agua subterránea almacenada. Si bien parte de ese agua que se ha filtrado, en vez de meterse en recintos estancos en los que queda almacenada, como tiene la presión de capas más altas, pues parte de ella vuelve a salir al mar o a la tierra por otros sitios distintos de aquellos por los que había entrado. Y entonces tenemos ese total hasta de 15 fases distintos, que cito en el texto: agua almacenada en los océanos, evaporan, condensan, agua en la atmósfera, precipitación, agua almacenada en hielos y nieve, la había saltado, agua de deshielo, escorrentía superficial, corrientes de agua, agua dulce almacenada, evaporación también de la atmósfera, infiltración, agua subterránea, y de esa agua subterránea parte se descarga, parte da lugar a manantiales y parte se queda almacenada como agua subterránea. Bien, si nos referimos a la oferta de agua, el profesor Arario ya se ha referido a ello. Es curioso que en la Tierra, del agua total que tenemos en la Tierra, el 97%, es la misma cifra me parece que ha citado el profesor, es agua salada que está en los océanos, que ocupan el 60% de la superficie de la Tierra y que contienen el 97% del agua total y que es agua salada. Y que por tanto de agua dulce queda allá arriba solo un 3%. ¿Dónde está ese 3% de agua dulce en la Tierra? Pues es curioso que el 68 y pico por ciento, más de 2/3, está en las capas de hielo de los casquetes polares y en los glaciares. 68% agua helada, y que está en forma de agua subterránea un 30% de agua subterránea almacenada que tenemos permanentemente en la Tierra, y que lo que queda de agua superficial en cualquier momento en la Tierra es solo ese 0,9% del 3% que es agua dulce del total del agua contenido en la Tierra. Es decir, el agua que tenemos superficial es 0,9, menos del 1% del agua dulce que tenemos en la Tierra, que sustancialmente está almacenada como agua subterránea, 30%, y algo más del 60% almacenada como hielo en casquetes polares y en glaciares. Bien, pues ese agua superficial, ese 0,9 que tenemos del 3% de agua dulce, o sea, un 0,3%, esa la tenemos
en la superficie de la Tierra, en lagos, en pantanos y en ríos, con los porcentajes que aquí se dicen. Y ese es el agua superficial que estamos manejando, que como vemos del total del agua de la Tierra, pues representa solo ese 0,3% del agua que tenemos en la Tierra. En números, los dos principales tipos de agua dulce disponibles, pues claro, vemos que el más importante corresponde al agua subterránea, 30% del agua dulce, en cifras actuales hacia 10,5 millones de kilómetros cúbicos de agua, y en la superficie, lagos y ríos, que representan ese 0,3 del total de agua dulce que hemos dicho, que son 93.100 kilómetros cúbicos. Me parece que también la cifra es muy coincidente con la que ha anticipado con su mayor conocimiento el profesor Alario. Pero esto quiere decir que es importante, que es que el agua que tenemos almacenada subterránea en la Tierra es más de 100 veces superior al agua que tenemos como agua superficial en cualquier instante en lagos, en pantanos y en cursos de ríos. Más de 100 veces que la superficial es el agua subterránea. Bien, además de esas aguas de naturaleza superficial y subterránea, que son las que de un modo natural nos ofrece la Tierra, aunque haya que tratarlas para depurarlas y una cosa y otra, porque naturalmente en el proceso pueden tener contaminaciones, hay luego fuentes no convencionales, no habituales, no históricas de agua tratada, que son esencialmente la desalación de agua de mar y la reutilización de aguas residuales tras ser depuradas. El agua en la superficie es muy fácil de obtener y además tiene la ventaja de que es renovable porque vuelve a llover. Cogemos un agua de un lago tal, y el lago pues se vuelve a llenar dentro de los límites de que estamos hablando solo de ese 0,3% de agua. En cambio, el agua subterránea, como está debajo, naturalmente es de obtención más costosa, tarda más en renovarse. Yo creo que a consecuencia la tenemos que considerar siempre como una especie de gran reserva de agua. La gran reserva de agua que tiene el mundo está permanentemente en el agua subterránea y que naturalmente hay que tener cuidado con su utilización, puesto que luego va a tardar muchísimo en renovarse. Yo me atrevería a decir, no sabemos bien cuánto, porque los procesos son distintos en cada lugar por razones geológicas, pero en todo caso estamos hablando de periodos larguísimos, puede que mucho más allá de generacionales. La industria del agua, estamos hablando de la oferta, pues naturalmente para poder ofrecer el agua y que llegue a la demanda, tiene una serie de actividades que hacer. El almacenamiento, el tratamiento, la depuración, el transporte y la distribución del agua para que llegue al demandante en el sitio donde el demandante la está demandando. Y para hacer posible ese almacenamiento, ese tratamiento, esa depuración y ese transporte del agua, desde donde aparece el agua, oferta, a donde está la demanda, pues naturalmente hay que hacer inversiones de infraestructura muy importantes. Y la importancia de esas inversiones a realizar con unos costos muy elevados, unos costos fijos muy elevados, da lugar a que buena parte de las operaciones del ciclo del agua, de llevar la oferta a la demanda, se constituyan en un monopolio natural. Pues claro, si hemos hecho ya un gran canal para llevar agua desde una presa a una ciudad, pues claro, es muy caro pensar en un competidor que haga otro canal. Es mejor que haya un solo canal de la capacidad definitiva, y eso lleva a un cierto monopolio natural que naturalmente tiene que ser regulado y controlado por el Estado. Pero todo eso ha llevado en la historia del mundo a frecuente creación de monopolios públicos. Hoy estamos en Madrid hablando de si se privatiza o no el canal de Isabel II, un monopolio público, y en el caso de que pase a ser un monopolio privado, naturalmente con fuertes regulaciones, porque es un monopolio de un elemento el más esencial para la vida. Ahora, sí pasa en ese ciclo de
conectar la oferta con la demanda, que lo que se puede hacer es segmentar las actividades. Y si bien hay algunas que por la cuantía de las inversiones fijas tienden a ser un monopolio natural, por ejemplo, un solo canal de transporte, pero luego hay otras, y en los países desarrollados va habiendo ya una tendencia, como pasa lo mismo ya, por ejemplo, en la distribución eléctrica en nuestro país y en otros muchos, en que en lo que se puede conviene llevar a un proceso liberador que introduzca la competencia para que abarate esas otras funciones que sí son divisibles, que ya no exigen esas grandes inversiones fijas y que pueden ser divisibles. Son los casos, por ejemplo, de recogida, de tratamiento del agua, de posible distribución a domicilio, que a partir del Agra conducida por el Gran Canal, pues puede hacerse por unos otros. Me voy a referir ahora brevemente a los mecanismos que conectan la oferta y la demanda. En Europa tenemos una directiva marco del agua, aprobada en el año 2000 y está enmarcada dentro de la política de medio ambiente de la Unión Europea. Y esta directiva marco incluye la aplicación de esos mecanismos, esos instrumentos, para que se cumplan tres grandes principios. ¿Qué pretende esa directiva? Pues pretende sostenibilidad, lo que decíamos del uso de ese bien común con criterios de sostenibilidad, y precisa que sostenibilidad ambiental, social y económica, en los tres planos en que normalmente hablamos de la sostenibilidad. Y para eso la directiva se refiere como requisitos a cumplir en la estructura de precio del agua. Claro, es el elemento fundamental para conectar la oferta y la demanda, el precio, que el precio debe recuperar los costos, es decir, seria recomendación, como tiene que ser, de que la tarifa que se aplica al agua, el precio al que se vende el agua, sea un precio que recupere los costos que ha costado producir ese agua y llevársela al usuario, porque de otra manera falta el sentido de responsabilidad económica y se malgasta y se tira el agua y seguimos regando a manta. Entonces, recuperar los costos. Segundo criterio, de equidad, con esa visión de supervivencia de algo que tiene que ser un derecho básico para todos, puesto que es una condición esencial para la vida, y además equidad en tiempo presente y también pensando en futuras generaciones. Tercera condición, eficiencia. Claro, hay que hacer las cosas bien, para que la calidad sea más adecuada, para que los costos sean más bajos. Problema técnico, hagamos las cosas bien. Y cuarta gran condición, eficacia administrativa, de manera que la estructura de precios fijada, que naturalmente en un bien como este se comprende que pueda tener la vigilancia de la Administración y la intervención de la Administración, pero en lo posible sean con procedimientos tan simples como se pueda para conseguir una eficacia administrativa que no encarezca innecesariamente la actuación. Y eso lleva a que inevitablemente el precio del agua acaba siendo un tema metida en el proceso político de los partidos políticos que están en cada país, en cada momento, en su concepto de esa sostenibilidad, de ese criterio social económico, que todo ello participa en la gestión del agua. Si pasamos a este punto de la intervención del Gobierno, en el marco de la intervención del Gobierno, en el marco institucional, hay mecanismos administrativos y tiene que haber también creación de mecanismos de mercado. Son mecanismos administrativos necesarios en esa intervención del Gobierno, en algo que en muchos aspectos es un monopolio natural, la necesidad de regulación, sin duda, pero también tender a la coexistencia de regímenes de gestión públicos y privados cuando ello es posible. Tender, cuando quieres estimular o frenar, a la posible aplicación, hay que estudiarlo con mucho cuidado, de impuestos y de subvenciones, y tender a una divulgación suficiente, a una información suficiente para conseguir el uso más racional del agua. Y por lo que se refiere a creación de mecanismos de mercado,
el más importante es siempre la estructura adecuada de precios. Pero en las últimas décadas han salido y están ya bastante desarrollados en países más adelantados. Y en España hay ya algunos precedentes de los derechos de uso de agua, es decir, de la posible adquisición por un usuario de tener derecho a utilizar agua de una calidad en unos volúmenes determinados, en unas épocas determinadas, y para darle sentido de mercado y mejor uso de ese agua, permitir que esos derechos del agua sean transferibles, de manera que acaba utilizando agua el que es capaz de sacarle una mejor rentabilidad. Se ha asignado agua para regadío a una parcela determinada, pues ese derecho, si hay otra parcela que por la técnica que tiene, por el producto que vende, por la razón que sea, es capaz de sacarle más rentabilidad a agua y más valor añadido, debe ser válido que ese derecho de uso pueda ser objeto de comercio con el fin de aumentar el valor añadido, siempre con una tendencia de mejora de la asignación del agua. Y termino con unas reflexiones sobre este criterio del agua como bien económico. A mí me parece que la primera gran reflexión es que siempre será necesaria una política del agua centrada en la demanda. Hay agua, hay mucha, oferta de agua hay mucha, hay que ver cómo hay que tratarla y eso es función de la demanda del agua. Política centrada en la demanda y con sistemas de precios, elemento fundamental para el enlace oferta y demanda, con el doble objetivo, para mí fundamental, de recuperar los costes, los precios del agua debían cubrir siempre sus costes, y de tender a máxima eficiencia en el uso del agua. Criterio de precios. Segunda reflexión, avanzar en el mercado de los derechos del agua, porque es ir introduciendo el mercado, la competencia económica, el espíritu de superación y de mejora continua, de valor añadido. Tercera reflexión, importante esfuerzo siempre en mejorar la calidad de las aguas. Hay que tener cuidado de no estropearla y cuando se estropean hay que estar siempre atentos a la mejora de la calidad. Cuarto, importantísimo en España, la modernización de los actuales sistemas de regadío. Es tremendo que en España estemos gastando un 70% del agua total tratada en la agricultura, cuando la media en otros países es mucho más bajo. Y última reflexión, la de reconsiderar el papel de la Administración Central del Estado, y digo Administración Central, y las últimas resoluciones del actual gobierno ya se han orientado en ese sentido, porque la gestión de los ríos, la policía de los ríos, el tratamiento de los ríos, el tratamiento de los recursos hídricos, es un problema absolutamente nacional. Yo diría que es un problema de Estado, por encima de los partidos políticos, y no puede dejarse al juicio de órganos regionales o locales que tengan conceptos distintos y que estén deteriorando el uso de un bien fundamental por aplicar normas distintas. Necesidad de que sea la Administración Central quien regule la gestión de los recursos hídricos, lo que exige un consenso social y político que yo creo que hoy no existe. Y naturalmente, sabiendo que para todo esto, y en una cosa que tiene bastante componente de monopolio natural, tendremos que seguir haciendo inversiones de infraestructuras, siempre con la finalidad, y termino, del mejor servicio a los ciudadanos para contribuir a la mejora de su bienestar, el suyo y el de las generaciones venideras, siempre en condiciones de sostenibilidad. Muchas gracias a todos ustedes.